y empezaron a circular, digamos, rumores fuertes de cambios, aumentos de jubilaciones, distintas medidas de impacto que tienen como objetivo, obviamente, meterle plata a los bolsillos de los argentinos y las argentinas. Eso se dice y mucho. Pero la pregunta ¿es viable? ¿Va a suceder? ¿Van a avanzar en ese tema? Se lo vamos a consultar a Daniel Garro, economista, que lo tenemos en línea. Daniel, buen día. Fernando Oviedo, Claudia Durán, lo saludan. ¿Cómo le va? Hola, sí, acá Ahí estoy. está. Bueno, hay distintas medidas que se empezarían a tomar, o al menos es la intención del gobierno. Una de la que se habló en las últimas horas es la posibilidad del IFE. Primero se dijo, sí, vuelve el IFE, ya después, eso fue en la mañana de este martes. Ya al mediodía era la pregunta, ¿vuelve el IFE? Primero fue como una afirmación y después ya era una incógnita. ¿Cuál es la posibilidad de un IFE en los próximos meses en la Argentina, Daniel? Bueno, teniendo en cuenta la forma de ver las cosas del gobierno, es muy probable, y máximo con el resultado de las elecciones. Así que yo creo que es muy probable que eso ocurra. El problema es que es todo con emisión monetaria, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que Argentina tiene un doble problema, a diferencia por ahí a veces de otros países, si bien el resto del mundo también se está metiendo en problemas de inflación, producto de la fuertísima emisión monetaria que han hecho los bancos centrales a partir de la pandemia. La diferencia con los otros países es que en Argentina, además de aumentar la emisión monetaria de manera muy fuerte, es decir, la oferta monetaria es fuertísima, la demanda de dinero cae también de manera fuerte. En otros países, la demanda de dinero, si bien la oferta de dinero es muy alta, la demanda de dinero sube también. Es decir, los chilenos demandan pesos chilenos, los brasileños demandan reales, y el mundo demanda dólares. Está bien, cada vez menos en todos los casos, debido a que se ha abusado a lo largo de muchos años de la emisión monetaria, por eso es que ha aumentado el oro, la plata, las criptomonedas, y eso genera una fuerte devaluación del papel moneda. Pero Argentina tiene, más allá de esto, ¿no?, ese doble problema, que es que los argentinos no quieren tener pesos en los bolsillos. Entonces eso significa que la demanda de dinero cae, la oferta de dinero sube, entonces la potencialidad de una altísima inflación es siempre muy latente, digamos. De hecho, ya tenemos, si uno anualiza los últimos números de inflación, tenemos una tasa de inflación del un poco más del 50% anual, con más de la mitad de la economía controlada, congelada y demás, ¿no? Claro, sí, el INDEC habló ayer de 51,4% el acumulado en 12 meses, exactamente. Y de hecho, en relación a la proyección que había hecho el gobierno de un 29%, también superada. Ya lo pasamos por 3 puntos casi. ¿Cómo esos números también van marcando la cancha de cara a las próximas elecciones, que es quizás hoy una de las mayores preocupaciones del gobierno? Por supuesto. Toda la situación económica, sumado a cuestiones políticas en cuanto a la forma de manejarse que tiene el gobierno, le ha generado este revés en las elecciones, ¿no? Claro. Pero estrictamente en cuestiones económicas, digamos que la sensación que hay es que el gobierno va a apostar o va a poner fichas a redoblar lo que está haciendo, digamos, no a corregir. Por eso se habla de un nuevo IFE, ¿ven? Es decir, el gobierno, si hubiera tenido otro resultado, por ahí el IFE no lo largaba, y ahora lo va a largar. Es decir, va a ser más o menos lo mismo, nada más que más fuerte. ¿Y no es peligroso para la economía? Digo esto porque cuando se decide terminar con el IFE, el argumento era que realmente el gobierno no estaba en condiciones de seguir manteniéndolo. Digo, ¿no es un riesgo, no es pan para hoy y hambre para mañana? Sí, por supuesto. Todo lo que signifique emitir dinero para ponerle plata en los bolsillos a la gente es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Una política keynesiana que jamás en la historia ha dado resultados, y no tiene por qué dar resultados en esta oportunidad. Genera más inflación, en el caso de Argentina mucho más todavía, le está pasando
a Biden en Estados Unidos con sus programas de estímulos que ha generado que la tasa de inflación en Estados Unidos, está bien, la tasa de inflación en Estados Unidos es anual, es del 5,3 anual, nosotros tenemos 10 veces más que eso anual, pero se debe justamente a que el dólar cada vez menos, pero todavía es una moneda que se demanda en el mundo, por razones comerciales, por infinidad de cosas. Entonces, digamos que Estados Unidos tiene la ventaja que puede exportar inflación, por llamarlo así. Pero no Argentina. Argentina viene abusando de esta situación desde hace muchos años. Entonces los argentinos ya saben cómo trabajar el tema para que tratar de cuidarse, ¿no? Así que es pan para hoy y hambre para mañana. Es una buena definición. Daniel, en términos de lo que está ocurriendo en estos últimos días, donde se apuntó fuertemente a Martín Guzmán desde adentro también, no solamente desde sectores opositores, sino también desde adentro de las filas del Frente de Todos. ¿Qué señales, o sea, qué te significa a vos como economista ese análisis? Y si apuntás a él o no, en términos de los errores que podría estar cometiendo como ministro de Economía. La verdad que si uno hace una mirada completa del gabinete, y queriendo ser bueno, digamos, Guzmán es el menos malo de lo que hay ahí, ¿no? Esa ensalada que hay en el gabinete. Porque el gabinete trabaja no de manera técnica, sino de manera política, con una visión política, ya sea de la economía o del manejo del gobierno, ¿no? Y esa visión genera desajustes por todos lados. Y lo que ha intentado hacer Guzmán es, en algunas cositas, intentar que esos desajustes sean lo menos graves posibles. Con esto no lo estoy queriendo defender a Guzmán, porque Guzmán es un keynesiano también, que ha sido parte de todo esto, ¿no? Pero finalmente, hasta el propio Keynes en su momento señalaba que emitir dinero y generar déficit solo se tenía que hacer cuando una economía estaba en muy fuerte recesión. Claro. Una vez que la economía entraba en una situación ya normalizada, inmediatamente había que ir a parar a un superávit y dejar de emitir dinero. Hasta el propio Keynes lo dijo. Y lo que están haciendo esta gente es aplicar keynesianismo en todo momento, porque ellos tienen otros objetivos que son políticos. Entonces Guzmán, como sabe esto último, en algunos lugares ha intentado poner ciertos frenos, pero así le ha ido porque le han ido quitando poder. O sea, en definitiva, muchas de las cosas que están sucediendo tiene que ver con que Guzmán de pronto fue perdiendo poder para hacer cosas. Recuerden que cuando Guzmán intentó que las tarifas se ajustaran, le dijeron que no, por ejemplo. Tal cual. Claro. Así que, digamos, siempre que hay una pérdida política, tiene que haber un fusible. Y como hoy, de alguna forma, todo el espectro de la cámpora domina el poder, obviamente que ninguno que pertenezca a la cámpora va a ser fusible, sino alguno que no lo sea, ¿no? Daniel, ¿y cómo tomás las críticas que vienen de Amado Boudou, ¿no? Que apuntan directamente contra Guzmán? Y él dijo, por ejemplo, que las medidas del ministro de Economía van contra lo que quiere Alberto, pero Alberto salió a bancarlo a Guzmán. Bueno, la verdad que querer analizar a Boudou es como querer analizar a Al Capone o algo así, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Me parece a mí que son oportunistas. No le hace bien, ¿no? No le hace bien tampoco a la gestión. De pronto una crítica que venga del lado de Boudou. No, porque con un resultado como el que obtuvo, digamos, hay hasta propios peronistas que no lo pueden ni ver, digamos, a Boudou. Entonces que salga a hablar ahora, digamos que no lo ayuda al gobierno, ¿no? De hecho, lo que va a pasar ahora probablemente es que si ustedes vieron que el resultado generó algún alivio en la bolsa, algún alivio en materia del dólar, digamos, que el gobierno haya perdido, si los mercados no se dan cuenta a tiempo que el gobierno va a seguir haciendo lo mismo, nada más que más fuerte,
Le va a permitir, por ejemplo, al Banco Central comprar algunas reservas más ahora en algunos días. Uh-huh. Pero ustedes siempre recuerden que en el mediano y largo plazo lo que priman son los fundamentos. Y en el corto plazo priman las expectativas. Entonces, si el gobierno redobla la apuesta a más emisión, a más gasto público, teniendo en cuenta que hacia el largo plazo y el mediano plazo eso no funciona y las expectativas se quedaron plasmadas en las elecciones, en el largo plazo el camino no tiene margen para poder dar vuelta demasiado a esto. Tendría que hacer, para poderlo dar vuelta tendría que nombrar a Alberto Fernández, echar a todo el gabinete, decirle a Cristina que no hable más y nombrar al ministro de Economía López Murphy. Capaz que ahí lograría que el mercado diga, wow, todavía está haciendo más cosas que lo que haría la oposición. A ver, entonces lo votaría. ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? No. Entonces, no esperen demasiado. Bien, bueno, creo que en términos de lo que venimos analizando en estos días y pensando en lo que puede hacer el gobierno, estas inyecciones donde plantea aumentos por decreto, si se quiere, de salarios, pero con una inflación que no para difícilmente se vaya parando, bueno, la situación no cambiaría mucho, ¿no? Y desde adentro se lo estaban diciendo también, por ejemplo, Caló, se lo dijo al presidente, ¿no? Hay que bajar la inflación. Claro, de nada nos sirve seguir aumentando sueldos si cada 1 o 2 meses la plata igual no nos alcanza. Y en ese contexto también quería meter a Mendoza, porque Mendoza tuvo una inflación en agosto que fue mínimamente, pero superior a lo que se registró a nivel nacional. ¿Cuál es el análisis que haces en Mendoza de la situación económica? En materia de inflación, los gobernadores no tienen mucho por hacer porque eso viene producto de una política nacional, digamos. Uh-huh. Sí. Así que, digamos que es como que la ligan, por ponerlo de alguna manera. Bien, claro. La diferenciación que tiene Mendoza con el gobierno es que siempre se la ve como un poco más moderada, uh-huh, como que intenta que las cosas no se salgan del carril, digamos, ¿no? El gobierno también hizo aumento de gasto público, también hizo algunas cosas con los recursos que tenían y endeudándose, pero siempre fue como en una menor escala el gobierno nacional, ¿no? uh-huh. Siempre muestra el gobierno de Mendoza en relación al resto, muestra como un poco más de preocupación. Por ejemplo, supongamos, ¿no? De decir, bueno, en pandemia tengo que aumentar el gasto público, sí, bueno, pero tengamos cuidado, ver, fijémonos cómo lo hacemos, ojo con los montos. Son más cautos, digamos. Claro, son más cautos, no es que no hagan más o menos lo mismo, pero uh-huh, son más cautos. Recordemos que antes de la pandemia Mendoza tenía una deuda tremenda, lo que pasa es que ahora nadie habla, porque claro, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, nadie se acuerda del endeudamiento feroz que Mendoza tenía previo a la pandemia, ¿no? Sí, se habla ahora poco. Porque sigue teniendo un alto nivel de deuda, pudo refinanciarla en función de lo que más o menos también había hecho la Nación, uh-huh, que cuando Guzmán refinanció la deuda privada, eso generó un poco de alivio, entonces ayudó a las provincias también a refinanciar en parte. Mendoza en general ha cumplido, entonces pudo refinanciar, pero recordemos que Mendoza tiene una deuda muy alta sin pandemia. Sí. Entonces, ahora la pandemia ha tapado muchas cuestiones. Lo que pasa es que cuando uno se sale muy fuerte del carril, ni siquiera la pandemia te lo puede tapar, pero yo creo que para después de la pandemia, que bueno, creo yo que va para largo, igual, para después de la pandemia Mendoza tiene muchas cosas que resolver, y que más allá de la pandemia debería empezar de a poco a intentar resolverlas, porque si no, más tarde o más temprano igual se le van a presentar situaciones complicadas. Tal cual. Daniel, muchísimas gracias por la nota, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Adiós, igualmente. Daniel Garro, economista, haciendo el análisis de las medidas que se pueden llegar a tomar después de las elecciones, medidas, por supuesto, del gobierno nacional.